Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos hoy martes 9 de marzo del 2021 a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá. Debido a dificultades técnicas no pudimos salir ayer lunes al aire como usualmente hacemos, pero no se olviden que siempre estamos pautados para una nueva edición del programa todos los lunes de todas las semanas. Como siempre, con sus anfitriones Beatriz Rangel Y Carlos José Rangel, hoy nuevamente conversaremos sobre los sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Esta semana queremos enfocarnos sobre el informe del Eurasia Group acerca de las amenazas principales que ellos han identificado para el año 2021. El Eurasia Group, como ustedes saben, es uno de los mejores agrupaciones profesionales de medición de riesgo de los países, de las regiones del mundo. Este informe, como todos los años, enumera en una lista lo que ellos perciben son las 10 situaciones que generan el mayor riesgo e incertidumbre política a nivel mundial en el 2021 y trata de identificar las oportunidades inherentes a dichos riesgos e incertidumbres. Llama la atención que el informe coloca en primer lugar la inestabilidad y el futuro incierto en los Estados Unidos, impactando desde la disciplina fiscal, las redes de bienestar social y las inversiones en infraestructura hasta las relaciones multilaterales y las alianzas estratégicas internacionales. Particularmente ponen muchísimo énfasis en el tema de cómo puede impactar a los Estados Unidos y al mundo la rivalidad y la manera como se maneja esa rivalidad entre los Estados Unidos y China. De otra parte, también el grupo pone muchísimo énfasis en la pérdida de competitividad que ha experimentado la economía de los Estados Unidos como consecuencia de una infraestructura no remozada, no ayornada, que fue creada en los albores de la Segunda Guerra Mundial por el primer presidente después del conflicto, que fue Eisenhower, porque a Roosevelt le tocó gestionar el conflicto y a Truman también. Es Eisenhower el primer presidente realmente de la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue él el que se dedicó a crear la infraestructura que hoy los Estados Unidos tienen y que sucesivos líderes no han actualizado. Sí, fue bajo Eisenhower que se estableció la red de rutas interestatales, los I-95, I-75, I-10, todas esas que van a todo alrededor del país y se planificó todo eso. En particular, para poder, una de las cosas que hacían era diseñar las vías y los puentes y todo lo demás para poder llevar personal militar y equipo militar. O sea, están diseñadas para eso. Eso es una de las razones por la que esa infraestructura es tan importante y tan sólida. Ahora, como bien dice, ha habido un decaimiento en la infraestructura, pero la transformación ahora que posiblemente ocurra, va a tener en cuenta mucho la nueva competencia a nivel internacional que también identifica el Eurasia Group. Bueno, las consecuencias del cambio climático. Entonces, estamos pasando de un periodo de cooperación en donde se hacen tratados, acuerdos y metas, supuestamente, a un periodo de competencia económica, utilizando las energías verdes como elemento competitivo de las naciones. En esto, China se está adelantando bastante, como tú bien dices, y si los Estados Unidos no se ponen las pilas, va a quedar atrás en estas tecnologías de punta que están surgiendo a nivel mundial. Claro, pero más allá de cuál va a ser el contenido de la reactivación económica después del COVID-19, Estados Unidos ha perdido competitividad como consecuencia de una infraestructura obsoleta. Sí, sin Es lugar a decir, yo dudas. no sé si tú has tenido esa experiencia, Aeropuertos, pero cuando uno se monta en un avión y se va para Singapur o se va para Beijing y regresa para acá, uno siente cuando viene de regreso que lo sacaron del siglo XXI y lo metieron en el siglo XX, sí, porque aquí en este país no hay un solo tren bala.
Ujú, China está trufada de trenes bala. Singapur, lo mismo. ujú. Eh, las telecomunicaciones están muchísimo más diversificadas y son mucho más eficientes en cualquiera de esos países asiáticos. El nivel de Entonces, este es telecomunicaciones un problema que las lo redes de tenemos, internet. que Estados Unidos lo tiene que confrontar. Ahora, lo del tema verde es un tema donde sí, es verdad que va a haber muchísima competencia, pero al final de la tarde, los proveedores de las tecnologías verdes no son muchos. Los proveedores de las tecnologías verdes son en cada renglón de las tecnologías verdes dos o tres. Y va a pasar mucho lo que ha pasado con el espacio digital. O sea, el espacio digital ha sido ocupado por dos o tres compañías en cada una de las Es lo que te iba a decir. especialidades. Todo sector típicamente es así. Si tú pones a ver, tú puedes contar en una mano o dos, si acaso, las empresas petroleras importantes del mundo. Pero toda la infraestructura que está alrededor de esas empresas importantes tiene unas consecuencias de multiplicadores económicas sumamente importantes. Es verdad, a lo mejor va a surgir una empresa de paneles solares o dos o tres extraordinarias a nivel mundial, pero tiene que haber gente que las instale, tiene que haber gente que las conecte, tiene que haber, o sea, los efectos multiplicadores siempre son impactantes pues, en la economía. Yo creo que las externalidades son fundamentales en la economía, porque la mayoría de los grandes avances económicos han sucedido por las externalidades, no por el producto o el servicio en sí. Ujú. Así pasó con el ferrocarril, así pasó con los buques a vapor, así ha pasado con una cantidad de las innovaciones tecnológicas, que son las externalidades que crean las que provocan el desarrollo. Y yo creo que en Estados Unidos ocurrirá algo similar cuando algún gobierno, que esperemos que sea la administración Biden, que se salgan del tema del género y se metan en el tema de la infraestructura lo más rápido posible, eh, para, que, para que los Estados Unidos vuelva a recobrar su competitividad Ujú. eh, y Sí. pueda participar con la misma fuerza que participó en la construcción de esta economía de la cual hemos disfrutado todos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero del grupo de Eurasia también me llamó muchísimo la atención la manera como dicen que Latinoamérica desencanta. O sea, Latinoamérica no solamente, que no es una región que atraiga, que al capital internacional le provoque siquiera pensar en América Latina en un mundo post-COVID-19. Sí. Y eso llama muchísimo la atención, te voy a decir por qué, porque si tú lees los informes y los análisis que se produjeron después de 1945, cuando empezaron en 46, en el 47, había un foco extraordinario en América Latina y todo el mundo vaticinaba que América Latina iba a arrancar. Hay que recordar que durante el conflicto bélico, los países de América Latina, muchos de ellos, exhibían tasas de crecimiento inclusive mejores a las de muchos países de Europa. Bueno, sin ir muy lejos, en el año 1930, la segunda economía del mundo era Argentina. Sí. La primera era Estados Unidos y la segunda era Argentina. Si tú ves los indicadores, Y por verdaderamente. supuesto, cuando pasó el Sí, esfuerzo bélico, todo el mundo volvió los ojos hacia América Latina. ¿Y qué estamos? 60 años después, estamos igualitos a como estábamos casi que en esa época. sí, bueno, justamente no lo dice explícitamente el informe de Eurasia, pero básicamente sugieren que la razón, y ellos lo que estudian es el riesgo político, ¿no? La razón por la que Latinoamérica no es nada atractiva para inversión en este momento es porque, dado el mundo del COVID, en el cual ha habido un gran impacto económico que ha hecho que deuda fiscal aumente eh, y que las economías sufran, y combinado con el hecho de que en Latinoamérica es una tormenta de elecciones este año, ellos consideran que es muy probable que el populismo se acreciente, sea de izquierda o sea de derecha, esté tratando de llegar a ese malestar general que tiene la gente.
y con un populismo económico que no va a resultar en un desarrollo como nunca lo ha hecho, pues, en la región. Bueno, para mí lo que me parece es que ahí sí es que están equivocados, esgrimiendo como razón el endeudamiento tremendo, porque todos los países del mundo van a salir de esta crisis del COVID-19 súper endeudados. O sea, no hay un solo país en el mundo que me diga a mí que no tiene, que la deuda no pasa el 8% de su Producto Interno Bruto. No lo hay. Sí, Y no pero lo hay la combinación porque es de que eso, de ningún la país, capacidad esto no era económica, una cosa que estaba, o sea, yo estoy segura que no había ningún ministro de planificación que en el año 2018 dijera que tenemos que tener ahorros para el 2020 porque viene una epidemia. Yo estoy segura que eso era imposible. Todos los países van a salir endeudados. El problema de América Latina no es un problema de índole macroeconómico como se ha creído creer. El problema de América Latina es un problema estructural, que tú tienes unas instituciones que no son adecuadas para el desarrollo de una economía capitalista sana. Y porque esas instituciones fueron creadas durante el medievo, el casi apogeo del que, mercantilismo español. claro, pero fueron unas instituciones creadas en el medievo casi porque mientras Europa estaba toda en el Renacimiento, España estaba en el medievo. Y esa España medieval vino a crear en América Latina unas instituciones para extraer renta, no para crear riqueza. Y la extracción de renta empieza cuando tú al Estado le das el poder de tener el, la propiedad sobre los recursos del subsuelo. Cuando eso es así, entonces tiene el populismo, tiene un instrumento para hacerse con el poder. Sí, Entonces yo me acuerdo que siempre yo decía, lo que creo que va a pasar en América Latina es que, sinceramente, viene un barajo de todas esas fuerzas políticas que hemos conocido y estamos viendo mucho de eso, por ejemplo, en El Salvador. Las elecciones de la semana pasada en El Salvador para congresistas y alcaldes y gobernadores barrieron a los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? ¿Por qué los barrieron? Porque desde que se inició el proceso de paz en 1992, y si bien es cierto que el Producto Bruto salvadoreño ha crecido de 30.000 millones más o menos a 50.000 billones de dólares, o 50.000 millones de dólares, si bien eso es cierto, eh, la población en general de El Salvador no tiene acceso a ese crecimiento porque ese crecimiento es succionado por los grupos de mayores recursos. claro, Entonces, hay un crecimiento la lento de la clase media, cultural de la... hay, una, hay problemas con el crimen organizado transnacional y ninguno de los gobernantes se ha ocupado de eso y vino este señor Bukele y se ocupó de las dos cosas. Entonces, como se está ocupando en las dos cosas, está dándole a la población unos bienes que la población quiere, pues ¿qué fue lo que hicieron? Votaron por el partido de él que fue creado en el 2018. que se llama Nuevas Ideas. Interesante. Sí, sí, sí. Yo creo que en Sí, América Latina va a pasar mucho de hay eso, que tener ¿sabes? la vista puesta en El Salvador porque puede ser un ejemplo o un modelo hacia dónde va Centroamérica y el Caribe y Latinoamérica. Esperemos que sea positivo, esperemos que todo salga bien porque siempre las cosas pueden desviarse un poquito. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. Mira, yo creo que, o sea, hablamos un poquito de Latinoamérica y quiero regresar un momentico a lo de, ellos identificaron dos regiones principales de problemas, que es Latinoamérica y también el Medio Oriente, incluyendo Turquía, y los países productores de petróleo en la región. Principalmente porque en su proyección el petróleo está disminuyendo de precio, inclusive ellos proyectaban creo que $40 el barril para el año, aunque ahorita está en 70, y quién sabe si las proyecciones son correctas, pero las consecuencias de la bajada de países petroleros, de la bajada del precio petrolero en estos países
es significativa porque muchos de ellos lo que hacen es básicamente comprar la voluntad del pueblo a través de los recursos. Y ellos tienen una tabla en el University Group en donde habla acerca del punto de equilibrio de los precios de petróleo, y la mayoría de los países, para que estén en punto de equilibrio fiscal y que puedan seguir subsidiando a sus poblaciones, necesitan precios superiores a los 80, $90, lo cual implica que puede que aumente la insatisfacción popular, y quién sabe qué va a ocurrir entonces. Mira, yo pienso que lo del, lo del impacto de los precios del petróleo sobre el Medio Oriente era así un poquito como la crónica de una muerte anunciada. Y ya dos administraciones de los Estados Unidos tan distintas, tan opuestas, tan rivales como la de Barack Obama y Donald Trump, empezaron eso que se llama des, desvinculación del Medio Oriente. Ujú. Era la misma política de desvinculación, lo que pasa es que Barack Obama lo llevó de una manera y el presidente Trump la llevó de otra, pero en el fondo es una desvinculación porque Estados Unidos siente que no tiene que estar tan involucrado en un área donde su interés nacional cada día está menos afectado. ¿Por qué? Porque al Estados Unidos volverse uno de los principales productores de petróleo, porque empezaron a colar, porque la palabra es esa, la correcta, se pusieron a colar el petróleo que queda en el Permian Basin, que es un depósito inmenso de petróleo que queda como en el sureste de los Estados Unidos. Estados Unidos ya no necesita el petróleo de ninguna parte del mundo para funcionar. Por consiguiente, no tiene por qué estar involucrado en, o no tiene por qué tener involucrado, va a estar siempre porque es una potencia mundial. China y Estados Unidos siempre van a estar involucrados en todo, pero lo que no va a estar, no tiene por qué tener presencia en un área tan conflictiva como esa. Y de hecho, una de las cosas que hizo la administración Trump fue lograr que los países del Medio Oriente entre ellos llegaran a acuerdos sin, aunque promovidos por los Estados Unidos, sin que Estados Unidos estuviera. Y eso yo creo que fue un gran logro. Sí, es interesante. Ahora, la muerte de Yamani nos recuerda que porque él trabajó mucho ese tema, que se está iniciando una nueva era en el mundo, que es la era de eh, la multiplicidad de fuentes energéticas dentro de una matriz de energía mundial, y donde el petróleo va a ser una, pero no va a ser ni la única ni la más importante. Mm. Al perder tanta importancia como fuente primaria de energía el petróleo, por supuesto que el Medio Oriente, en sus países principales como Arabia Saudita, por ejemplo, disminuye la influencia potencial que pueda tener. Ellos mantienen, por supuesto, su clientela local, y es interesante ver un seminario que hizo recientemente el Nixon Library con Henry Kissinger, entonces estaba hablando acerca de las situaciones en Medio Oriente. Y también anteriormente, justamente antes de hablar de eso, estaba hablando acerca de cómo se logró la apertura con China por los Estados Unidos, en una estrategia de triangulación, en donde básicamente hace que juegue con los dos rivales, que eran Rusia y China, para que cada uno tenga que tener un cierto compromiso y vínculo con, en este caso, los Estados Unidos. Yo creo que uno de los éxitos que dice Kissinger que tuvo la política de Medio Oriente de Trump fue tratar de dividir esa región claramente entre dos facciones distintas, las sunitas y las chiitas, ¿no? Y que ese fuese el problema básico. Y cuando eso ocurre, entonces el problema palestino pasa a segundo plano, porque anteriormente el problema palestino era prácticamente un voto de veto ante cualquier situación que ocurriera en el Medio Oriente. Pero al hacer esta política más bien de sunis versus chiitas, que ya voy a hablar un poquito más acerca de eso,
los palestinos pasan al segundo plano y entonces la alianza contra Irán se vuelve más importante y dado eso ocurrieron varias reanudaciones de relaciones diplomáticas de Israel con varios de los países básicamente sunitas. Eso es interesante. Sí, Inclusive, aparentemente sí, también... pero en el medio de esto se ha producido la visita del Papa a Sí, Irak, donde se reunió con la más alta autoridad religiosa chiita, que es el ujú, ayatollah Ali al-Sistani, con ujú, quien tuvo unas conversaciones muy profundas. Inclusive estuvieron juntos en la ciudad donde nació Abraham, así es. que es uno de los poquísimos profetas que compartido por las religiones judía, musulmana y católica. Yo pienso que en el Medio Oriente van a empezar a aparecer movimientos y protagonismos distintos a los que habíamos conocido hasta el pasado y que quizás por fin esta región se encamine hacia su autoestabilidad. No sé qué opinas tú. Yo sí creo, y justamente lo que yo estoy viendo en la administración Biden es esa tesis de triangulación y la visita del Papa es crucial para eso. Ocurre en un momento crucial en donde se pone un poquito más álgida la relación entre Arabia Saudita y, y los Estados Unidos e Irán está tratando de hacer bajo cuerdas conversaciones y diálogos con los Estados Unidos también. Entonces los dos van a tener intereses para estar relacionados con los Estados Unidos y los Estados Unidos pueden utilizar eso para verdaderamente lograr lo que tú dices, un cambio verdadero en Medio Oriente. Carlos, y por ahí dicen que Kissinger también habló en ese seminario sobre inteligencia artificial. ¿Qué dijo? Sí. Una de las cosas importantes que dijo Kissinger acerca de eso es que él considera que la inteligencia artificial se enfoca en resultados en vez de procesos. Entonces, que la gente en toda en toda la historia, pues, es un cambio de la manera en que se aproximan los problemas. Que lo que vamos a ver son las soluciones y no cómo se llegó a esa solución. Porque la inteligencia artificial es capaz de resolver problemas hasta ahora irresolubles de manera tal de que uno entonces busca las soluciones en vez de cómo llegar a las soluciones. Una manera de pensar bastante interesante, eh, que obvia el proceso y se enfoca en los resultados. Aparte de eso, por supuesto, lo de la inteligencia artificial está nuevamente dentro de Eurasia Group como uno de los retos de este año. Eh, Pero claro, es que mira, la inteligencia artificial, por una parte, a mi modo de ver, va a eliminar una cantidad de tareas que hoy en día están vinculadas a profesiones bien claras. ujú, Este, y de otra parte, va a exigir o va a modificar las estructuras de costos de muchísimas actividades, sobre todo lo que tiene que ver con la infraestructura, lo que tiene que ver con el comercio internacional y ahora con la geopolítica, como bien dice Kissinger. sí. Entonces, Sí, justamente a eh, eso iba, que Kissinger dice, le hicieron la pregunta directa de que si los Estados Unidos podía dejarse quedar atrás en el campo de la inteligencia artificial, y dijo claramente no, porque es el reto más grande que tiene ahorita la economía para poder adelantar en este tipo de situaciones en donde se pueden resolver problemas eh, prácticamente instantáneos, anteriormente insolubles, eh, y que Estados Unidos tiene que hacer la inversión, tiene que hacer el esfuerzo para liderar inteligencia artificial en el mundo, porque si no va a ser una potencia de segundo rango. bueno, pero es que además te voy a decir una cosa, Estados Unidos sabrá que, pues, yo no sé, y cuando yo no sé no me gusta opinar, entonces por eso estoy diciendo, puede ser que Estados Unidos se haya quedado atrás en la aplicación de la inteligencia artificial, pero lo que no pueden decir nadie es que Estados Unidos está atrás en inteligencia artificial porque el creador de la inteligencia artificial y el que sigue nutriendo las innovaciones en inteligencia artificial son los Estados Unidos. Que se haya retardado en las aplicaciones es otra cosa. O sea, la aplicación de ese descubrimiento
A lo mejor puede ser que Estados Unidos esté atrasado, pero lo que no podemos decir es que ese descubrimiento no lo ha hecho Estados Unidos, porque No, no, ese por supuesto, descubrimiento por es supuesto. americano. Sale de los algoritmos que han estado generando desde hace tiempo Google en particular otros laboratorios de por allá, en California. Claro, Pero claro. como tú dices, el uso de la inteligencia artificial en cuestiones médicas, en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, todavía no ha arrancado y Kissinger claramente dice que tiene que buscar a ver cómo hacerlo, cómo aplicarlo, como tú dices. Hay un libro donde el verdadero protagonista es una creación de la inteligencia artificial, que es el último de Dan Brown, que se llama Origen, que es un libro entretenidísimo. Le recomiendo a todos nuestros radioescuchas que si pueden y tienen tiempo, porque es una novela que se lee, uno se la devora porque está muy bien escrita, además mantiene todo el tiempo el suspenso y uno está pensando, ajá, ¿quién era el verdadero protagonista, el que está Ujú. haciendo todas estas maldades? Y no les voy a decir quién es, pero tiene que ver con inteligencia artificial. Voy a tener que leerlo. Yo me lo he recomendado anteriormente, es verdad. Bueno, Carlos, y hasta aquí, yo, yo creo que hasta aquí nuestra conversación del día de hoy, ¿no? La Así es. semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre temas de gran relevancia en estas y otras regiones del mundo. Bueno, y les deseamos como siempre un feliz día y una buena semana, estén donde estén.